Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal, el Teach Israel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver un tema que me han estado pidiendo, que hace referencia a qué es una ley y cuál es el proceso legislativo para iniciar o crear un proyecto de ley. No te vayas del canal, comenzamos. De ley, cuando hablamos de ley podemos decir que viene del latín lex. Una ley, ¿qué es una ley? Una ley es una norma, es una regla, es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo. Todos los que vivimos en sociedad tenemos que tener una serie de normas para podernos conducir adecuadamente y convivir armónicamente dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad tenemos reglas de conducta, tenemos normas, ¿verdad? Y normas de tipo morales, normas éticas, normas sociales y normas jurídicas. Hoy vamos a hablar de las normas jurídicas, que son aquellas que vienen a regular la conducta del individuo para que viva armónicamente dentro de la sociedad. La ley tiene tres características: generalidad, obligatoriedad e irretroactividad. ¿Ok? Entonces, la ley, ¿qué es? Son normas generales que se dirigen al conjunto de personas, se aplican a todos los miembros de la sociedad sin distinción alguna. Una ley va a ser aplicable sin distinguir a la persona a la cual se están dirigiendo, si es conocido, si es amigo de, si tiene dinero o no tiene dinero, si es blanco, si es moreno, de cualquier índole. No puede ser una ley que tenga consideración. Tiene que ser aplicable a las personas sin distinción alguna. El incumplimiento de una ley da lugar a una sanción que puede ser desde un castigo hasta la pérdida de los derechos a los cuales todos tenemos al momento de que la sanción puede ser una sanción pecuniaria o una sanción corporal, de poder pisar un centro de readaptación social y no salir de allá hasta cumplir la condena que nos imponga. Entonces, nosotros vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad, y por tal motivo tenemos que vivir dentro de normas y dentro de reglas. Si no, imagínense cómo viviéramos, como en la época de las cavernas. En la época de las cavernas no había normas, no habían reglas, y ahí se marcaba la ley del más fuerte. Quien tenía el poder, quien tenía el garrotazo, el que podía dar el trancazo, era el que controlaba el clan, al grupo en ese momento, y podía distribuir las cosas como mejor le consideraba o como mejor creía. Y cuando estos hombres fueron evolucionando con el transcurso del tiempo, fueron dándose cuenta que era necesario establecer ciertas normas, ciertas conductas para poder controlar la situación dentro de las poblaciones, dentro de los clanes, y dejaron de ser, acuérdense, nómadas y se convierten en sedentarios. Entonces era necesario que hayan normatividades que regulen la conducta y que esto no se saliera de control en un momento dado. Y desde luego, cuando el hombre se da cuenta de que puede tener el control de esto, siempre el más habilidoso es el que se hace cargo de todo, y empiezan a surgir el Estado, empiezan a surgir las autoridades y empiezan a surgir esas normas para que sean aplicables. Entonces, quiero hacer un recordatorio. La palabra ley viene del latín lex, que es una regla o norma, es una norma jurídica, en este caso dictada por un legislador para establecerla por la autoridad encargada de ejecutarla, ¿verdad? Competente, y es que manda u obliga o prohíbe algo. Tiene tres características: la generalidad, la obligatoriedad y la irretroactividad. Cuando hablamos de generalidad, ¿qué quiere decir? Que es para todos sin distinción alguna. Cuando hablamos de obligatoriedad, que se da porque se tiene que cumplir. No es que tú quieras. Si tú cometes un delito y se te pesca y te llevan a un juicio, tienes que cumplir la sentencia, la sanción que te impongan. Si tú matas a alguien, conviertes en homicida, tienen que cumplirse la sanción que te imponga la autoridad competente. Recuerda que nuestra soberanía, nuestros poderes están divididos en tres poderes: el poder ejecutivo en manos a nivel federal, en manos de un presidente de la república; a nivel local, en manos de un gobernador; y a nivel municipal, en manos de un alcalde. Tenemos el poder legislativo a nivel federal en manos de una cámara, la Cámara de Diputados, integrada por 500 diputados,
y a nivel senadores integrada por 128 senadores. A nivel local tenemos los congresos del estado. En el caso de Yucatán tenemos un congreso con 25 diputados con diferentes fracciones parlamentarias de los diferentes partidos políticos que tenemos, y desde luego a nivel municipal pues nuestro alcalde siempre está rodeado de en este caso son 19 regidores, el regidor presidente y 18 regidores que lo acompañan, igual de las diferentes bancadas de los diferentes partidos políticos que hayan obtenido la mayoría de votos. Recuerden que estos cargos públicos son siempre por elección popular, y aunque son nuestros gobernantes, nosotros somos los gobernados, pero nosotros somos quien, a través del ejercicio de la democracia, cada determinado tiempo, 3 años para diputados y para alcaldes y 6 para senadores y para gobernadores y presidentes de la república, somos los que decidimos a través de nuestro voto quién debe continuar al frente de esta organización y de dirigirnos y de gobernarnos, siempre de manera adecuada, ir a votar y poner nuestra tachita con el que mejor nosotros nos sintamos. Como les dije, es necesario que se haga cumplir por medio de la fuerza. A veces hay una coacción que se tiene que ejecutar. Si te pescan haciendo o cometiendo un delito, pues y tú agredes a la autoridad debemos respetarla siempre, pero si tú la agredes, pues si hay un poco de fuerza, dice la norma, dice es necesario que se haga cumplir por medio de la fuerza o por medio de la coacción. Su cumplimiento no es opcional, no hay opción de que quieras o no quieras cumplirla, ¿okay? Pero entonces, si no te quieres meter en problemas con la ley, mejor respeta para que seas respetado y siempre estarte dentro del marco de la legalidad y dentro de tu área, de tu espacio, de tu libertad. No te excedas ni te salgas de allá, porque entonces estarías cometiendo un delito. Cuando hablamos de un proceso legislativo, ¿a qué hace referencia el proceso legislativo? El proceso legislativo es una serie de actos, ¿okay?, que deben seguirse para crear o modificar una ley. Las leyes se crean o se modifican según la situación del tiempo en la que nos toca vivir. ¿Y quiénes son los encargados de la creación de la ley? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo son los encargados de crear leyes, son los encargados de formularlas, son los encargados de darlas a conocer, mientras que el Poder Judicial es el encargado de aplicarlas a través de sus órganos, las leyes, cuando un ciudadano, la persona, las haya infringido. ¿Okay? En México existe un proceso federal para la emisión de las leyes federales y para reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la que actualmente tenemos, la del 5 de febrero de 1917. Y otros procesos similares para cada entidad de la república. Sus congresos también son los encargados de la creación de sus leyes. ¿Cuál es el proceso que se sigue? Número 1, y lo que vamos a ver, y espero que se te quede en la mente, son 7 pasos, 7 procesos para la creación de una ley. Número 1, vamos a hablar de la iniciativa. Número 2, la discusión y la aprobación. Número 3, la sanción. Número 4, la promulgación. Número 5, la publicación. Y número 6, la iniciación de la vigencia de la ley. Son 6 pasos que en este momento tendríamos que analizar o visualizar sobre ella. La iniciativa. ¿Quiénes pueden presentar una iniciativa de ley? Una iniciativa de ley la pueden presentar el presidente de la República, los diputados, los legisladores y las legislaturas de los estados. Son las personas que pueden presentar las iniciativas de ley. La iniciativa de ley es el proyecto que se pretende para que se cree una nueva norma o se modifique algo que a lo mejor por el tiempo ya no es vigente, ya no es aplicable y es necesaria modificarla. Entonces ahí inicia el proceso de la iniciativa. ¿Qué es la número 2? La discusión. La discusión no es que se van a poner a pelear y que si están de acuerdo o no de acuerdo con la ley y que no sirve, sino que la discusión es que se divide en 2 cámaras, la cámara de origen y la cámara revisora. La cámara de origen es donde se inicia ese proceso de la iniciativa de ley, ¿ok? Es donde se da por el primer paso
Y en esta etapa, las cámaras, pues como les dije, se van a deliberar si deben o no ser aprobadas las iniciativas presentadas en esta primera fase. ¿Ok? Entonces ellos van a analizar, se dividen en dos cámaras, la cámara de origen y la cámara revisora. ¿Ok? En este aspecto, el proyecto de ley o decreto de construcción no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá por ambas cámaras. ¿Ok? En ambas cámaras se tiene que decir. La tercera es la aprobación. El tercer paso es la aprobación. ¿La aprobación en qué consiste? Consiste en la aceptación del proyecto por las cámaras, el proyecto de ley por las cámaras, y la aprobación puede ser total o parcial. Ok, vemos, ya estamos en la número 3. La número 1 era la iniciativa. La iniciativa era quién la presenta, a dónde la presentan, cómo llega esa iniciativa. La número 2 es la discusión. En esta etapa las cámaras deliberan si debe o no ser aprobada esa iniciativa. Hay dos tipos de cámaras: la cámara de origen, la que previene la ley, y la cámara revisora. La siguiente etapa era la etapa de la aprobación. Esta etapa consiste en la aceptación de un proyecto de ley por las cámaras. La aprobación puede ser total o parcial. La siguiente fase es la sanción. Si al final de cuentas esta iniciativa de ley fue discutida, considerada y aprobada, desde luego sancionada, va a pasar a la siguiente etapa, que es la de aprobación, que consiste en la aceptación de un proyecto de ley por las cámaras. ¿Okay? La aprobación, como les dije, podría ser total o parcial. Posteriormente sigue la sanción. La sanción es el proceso legislativo. Una vez aprobada la iniciativa por ambas cámaras, se remite ¿a dónde? Al Poder Ejecutivo, en este caso al Presidente de la República, ¿ok? Para que le dé su sanción, es decir, la apruebe o no según sea el caso. El Ejecutivo puede devolver la iniciativa de ley a la Cámara de origen para su nueva discusión, y a esta facultad que tiene el Ejecutivo se le llama derecho de veto. ¿En qué consiste? Si al presidente de la República se le presenta una iniciativa de ley que considere que no es viable, que a lo mejor atenta contra los derechos humanos, o que no es como él había presentado, si fuera una iniciativa presentada por el presidente, porque recuerden que los presidentes de la República pueden presentar iniciativas de ley, y considera que no cubre lo que pretendía o hacia dónde quería él llegar con esta iniciativa de ley, la veta. Y al decir vetarla, ¿qué significa esto? Que la va a regresar a la primera cámara para que sea discutida, analizada nuevamente con las observaciones que se le hagan, para que pueda volver a entrar ese proceso de discusión y volver a pasar la siguiente etapa, hasta que pueda llegar con él y él decida si le da la sanción o no le da la sanción, para que pase a la quinta etapa, que es la promulgación. La promulgación, el Poder Ejecutivo reconoce solemnemente que una ley ha sido aprobada conforme al proceso legislativo establecido en la Constitución, y que por lo tanto debe ser obedecida. Por lo tanto, viene la promulgación de esa ley, porque ya no hay derecho de veto, o a lo mejor no la vetó, y la siguiente parte es la promulgación. Si no la veta, va a la promulgación. Si la veta, la regresa a la Cámara, luego regresa con él y viene, si está de acuerdo, cumple con los requisitos establecidos, viene lo que es la promulgación. Y por último llegamos a la sexta etapa, que es la publicación. ¿Qué es la publicación de una ley? La publicación consiste en que la ley ya aprobada se va a dar a conocer a quienes deben cumplirla. ¿Y quiénes deben cumplir esa ley? Pues todos los ciudadanos, los mexicanos y las mexicanas. Y la va a dar a conocer a través del DOF. ¿Qué es el DOF? El DOF es el Diario Oficial de la Federación. ¿Ok? Ahí la va a dar a conocer y nos va a marcar como última fase. El proceso legislativo consiste en la iniciación de la vigencia.
que es el momento en que la ley comienza a surtir sus efectos, ¿ok? Nos las tiene que dar a conocer en tiempo para que los ciudadanos sepan en cuándo debe entrar en vigor esa ley y poder tener precaución, ¿verdad? Y no infringirla o caer en una situación que luego puede ser un problema para todos los ciudadanos. Y de esta manera, pues es el proceso legislativo cómo se lleva a cabo la creación de una ley. En nuestro país existen dos formas también en que se da esa iniciativa de vigencia. Puede ser sucesiva y sincrónica. En la primera, que es la sucesiva, se señala una misma fecha para que la ley comience a regir para todos, y en la segunda, que es la sincrónica, sus efectos inician 3 días después de su publicación, añadiéndose a dicho plazo un día más por cada 40 kilómetros de distancia. Entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia existe un lapso de tiempo conocido como la vacatio legis, que es el periodo que es concedido para que los destinatarios de la ley estén en condiciones de conocerla y cumplirla. Imagínense que el día de hoy se aprueba en la Cámara una iniciativa de ley que habla acerca de impuestos, donde ante la pandemia que se está viviendo y la economía que no está saliendo a flote, pues es necesario agregarle unos impuestos que esperemos que no pase, ¿verdad? Porque si de por sí no tenemos dinero, si de por sí no fluctúa la economía y muchas empresas están cerrando, imagínense que las pocas que no tienen las ventas suficientes se tenga que agregar un impuesto mayor, pues sería un caos total. Pero esto es un mero ejemplo. Entonces, si la ley fiscal cambia en cuanto al IVA del impuesto que se cobra, que es el 16%, lo quieran aumentar, entonces se tendría que dar a conocer en tiempo y forma esa ley. Tuvo que haber pasado por el proceso. ¿Cuáles eran los procesos? Vamos a recordarlos. ¿Cuáles eran los procesos? Los procesos eran la iniciativa, la discusión por las cámaras y la aprobación, la sanción, la promulgación, la iniciación de la vigencia y desde luego la publicación de la ley. ¿Okay? La iniciativa, pues quienes serán los encargados, pueden ser desde el presidente de la República, las cámaras, diputados, senadores y los congresos locales, ¿okay? Que son los que presentan los proyectos. La discusión es cuando están en dos cámaras, la cámara de origen que la envía a la cámara revisora, que es la que se va a encargar de ver que esa ley cumpla con todos los requisitos. Pues sigue la aprobación, que es que si están de acuerdo las cámaras, la aprueban y la envían al Ejecutivo para que la sancione. Si no está de acuerdo el Ejecutivo, le aplica el derecho de veto y la regresa otra vez a la Cámara de Origen para que sea analizada nuevamente y después regrese a él para que, si considera que cumplió con las expectativas y con los requisitos y con los puntos que había señalado, inmediatamente va a la promulgación y posteriormente la publicación, que consiste en dar a conocerle a todos los y las ciudadanas cuándo deberá iniciar el cumplimiento de esa ley. Y desde luego esta ley puede ser, la aplicación puede ser sucesiva o sincrónica. Sucesiva es cuando la ley dice, será vigente a partir del 1 de enero del año 2021. La nueva ley de impuestos será vigente a partir del 1 de enero del año 2021. Cuando marca la fecha de inicio, en ese momento decimos que es una manera de publicación que se da a conocer de manera sucesiva. Y cuando no nos los marca y dice será sus efectos a los 3 días, y se corren 40 kilómetros, se corre un día más por cada 40 kilómetros, a ese periodo se le llama de manera sincrónica. Y al periodo que existe entre que se publica la ley y se inicia se llama vacatio legis. Y el vacatio legis es el tiempo que se da para que todos nosotros, los que pagamos impuestos, o todos los ciudadanos que vamos a estar sujetos a la nueva norma, tengamos el conocimiento previo y el tiempo para ello. Recuerden que para la ley no existe el yo no sabía o no estaba yo enterado, o yo no conozco ese derecho, yo no conozco esa obligación. No, tienes que conocer, tienes que saber al final de cuentas todo lo que las leyes traen, porque al final somos ciudadanos mexicanos y tenemos que siempre estar pendientes de lo que hacen nuestras autoridades. Espero que te haya quedado claro, espero que no tengas ninguna duda más sobre tu proceso legislativo. Te he dejado en claro cómo está el proceso legislativo, qué es una ley, para qué fue creada una ley. Y desde luego las leyes son para cumplirse. Las leyes no es como dicen, son para violarlas. No, las leyes tenemos que cumplirlas. Tenemos que ser respetuosos de las leyes
y acatarlas cuando nosotros hayamos cometido algo que no ha sido correcto. Si tú no quieres ser sancionado por una ley, si tú no quieres ser sancionado por una regla que te ponen en casa, por una regla de la escuela, o por una norma ética, o por una norma moral, una norma religiosa y una norma jurídica, la que te puede quitar, te puede privar de tu libertad, mucho cuidado. No cometas ningún ilícito, mantente al margen y siempre estate dentro de los parámetros de lo que la ley te permite. Todos tenemos derechos, definitivamente, todos tenemos libertades, pero recuerda que tu libertad termina donde comienzan los de los demás. Y si nos aprendemos a respetar en sociedad, vamos a seguir adelante y tenemos que vivir armónicamente en sociedad. Quiero recordar la frase de don Benito Juárez, que el derecho al respeto ajeno es la paz. Definitivamente tenemos que aprendernos a respetar entre todos nosotros para poder vivir en paz armónicamente. Si las leyes fueron creadas para que vivamos armónicamente, ¿qué nos cuesta a nosotros que cumplirlas, respetarlas y acatarlas? Sin embargo, aunque hayan leyes que a veces puedan ser demasiado duras, pues mejor mantengamos dentro de los marcos de la legalidad para no infringirlas y no caer en ninguna norma que nos pueda hacer una sanción pecuniaria o una sanción corporal. Me dio mucho gusto verles, espero que les sirva esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like y desde luego activa la campanita. Me dio mucho gusto verles y nos vemos hasta la próxima.